Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente hoy. Si son nuevos por aquí, no olviden presionar ese botón de suscripción para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha capturado la atención de muchísimos, especialmente de los fans de las series turcas. Vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y de esa pregunta que muchos nos hacemos: ¿su amor es de verdad? Y más allá de eso, como esa chispa inicial, esa conexión que vimos en pantalla, ¿ha crecido y evolucionado con el tiempo? Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle, a explorar las razones que nos llevan a creer en la autenticidad de esta pareja y a admirar cómo han tejido su historia más allá de los focos. Como muchos de ustedes saben, Hande y Kerem se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkapm, o Love is in the Air, como se le conoce en muchos mercados internacionales. Desde el primer momento en que sus personajes, Eda YLDZ y Serkan Bolat, aparecieron juntos en pantalla, hubo algo especial. Una química innegable que trascendió la pantalla y se sintió real, palpable. Las miradas cargadas de significado, los gestos sutiles pero elocuentes, la forma en que sus diálogos fluían con una naturalidad sorprendente, todo gritaba que había algo más que una simple actuación. Esa conexión entre Eda, la soñadora y apasionada arquitecta paisajista, y Serkan, el exitoso y enigmático empresario, no era solo un guión bien escrito, era una energía que vibraba en cada escena. Y esa sensación no era solo nuestra a los espectadores, que nos dejábamos atrapar por su idilio. Se convirtió rápidamente en un tema candente en las redes sociales, en las páginas de las revistas de entretenimiento y en las conversaciones de los seguidores de la serie en todo el mundo. Las teorías florecían, los fans analizaban cada detalle de sus interacciones, buscando confirmación de lo que sus corazones ya sentían. Al principio, como suele suceder con las parejas que se forman en el arduo y a menudo glamoroso mundo del trabajo, había mucha especulación. ¿Era solo parte de la ingeniosa campaña de marketing de la productora? ¿Eran solo buenos amigos que se llevaban excepcionalmente bien, creando esa magia para la pantalla? Nadie estaba seguro y la incertidumbre solo alimentaba la curiosidad, convirtiendo su posible romance en uno de los enigmas más comentados del panorama televisivo. Sin embargo, a medida que la serie avanzaba, y más importante aún, después de su sorprendente y emotiva finalización, la relación entre Hande y Kerem comenzó a hacerse más pública, de una manera que desdibujaba las líneas entre la ficción y la realidad. Compartían momentos cotidianos en sus redes sociales, asistían juntos a eventos, y sus interacciones fuera del set parecían cada vez más íntimas y genuinas, dando pie a un torrente de fotografías y vídeos que confirmaban lo que muchos sospechaban. Recuerdo claramente las primeras apariciones públicas como pareja. Eran un poco reservados al principio, intentando mantener su vida privada lo más privada posible, lo cual es completamente comprensible dada la intensa atención mediática que recibían por parte de fans y paparazzi. Sin embargo, la forma en que se apoyaban mutuamente en los eventos, los pequeños gestos de cariño que se permitían ante las cámaras, la forma en que sus ojos se buscaban instintivamente cuando estaban juntos, todo sugería una conexión profunda y sincera. Era como si esa energía eléctrica que veíamos en Sen Kalkapm hubiera encontrado una salida natural y vibrante en la vida real, liberándose de las cadenas de la ficción para florecer en el mundo tangible. Y es aquí donde entramos de lleno en el corazón de nuestro vídeo: amor de verdad. La chispa crece con el tiempo. Porque lo que hemos visto en Hande y Kerem no es solo una llama inicial brillante y fugaz, de esas que se encienden con la intensidad de un nuevo romance y se apagan con la misma rapidez. Es como un fuego que se ha alimentado pacientemente, que ha madurado con cada estación. Hemos sido testigos a través de sus publicaciones, de sus apariciones y de las noticias que circulan, de cómo su relación ha pasado por diferentes etapas, cada una con su propio encanto y sus propios desafíos. Han enfrentado y continúan enfrentando los retos inherentes a ser una pareja en el ojo público, la constante presión de los medios de comunicación, las expectativas a menudo abrumadoras de millones de fans y, por supuesto, las exigencias de sus exitosas carreras individuales. Y a pesar de todo este torbellino, su vínculo, lejos de debilitarse, parece haberse fortalecido, consolidado, transformándose en algo mucho más resiliente y profundo. Pensemos en los momentos clave que han marcado su recorrido. Las vacaciones que compartieron, documentadas en selectas y encantadoras publicaciones que nos permitían atisbar su complicidad y relajación lejos de los sets de filmación. Los cumpleaños que celebraron juntos, cada uno con gestos de cariño que resonaban con autenticidad.
Los proyectos profesionales que se apoyaron mutuamente, demostrando que no solo eran pareja en el ámbito privado, sino también aliados incondicionales en sus aspiraciones laborales. Cada uno de estos eventos, ya sea compartido directamente con el público o presenciado indirectamente a través de terceros, añadía una capa más a la historia de su amor, construyendo un tapiz de experiencias compartidas. No se trataba solo de apariencias o de mantener una imagen pública, se trataba de verlos crecer juntos, de observar cómo se convertían en un equipo sólido, un dúo que se complementaba a la perfección. Algo que siempre me ha parecido fascinante de su relación es la forma en que ambos, a pesar de ser figuras públicas con agendas increíblemente apretadas, que implican viajes constantes y largas horas de trabajo, han logrado mantener un equilibrio. Ande, con su innegable y deslumbrante talento, su belleza etérea y su personalidad encantadora, se ha consolidado como una de las actrices más populares y queridas de Turquía, con una legión de seguidores que la adoran. Kerem, con su carisma magnético, su presencia en pantalla y su dedicación incansable a su carrera, también ha alcanzado grandes alturas en el mundo de la actuación y la producción. Y el hecho de que puedan apoyarse mutuamente en estas trayectorias profesionales ascendentes, sin que la competencia o la distancia interfieran en su vínculo, habla mucho de la solidez de su conexión. Se ve en el éxito del otro como un triunfo compartido, un reflejo de su fortaleza como pareja. Además, hemos sido testigos de cómo han aprendido a navegar con maestría la atención mediática. Al principio, como mencioné, era más discreto, casi tímido. Pero con el tiempo se han mostrado más cómodos compartiendo aspectos de su vida juntos, siempre dentro de sus propios límites, respetando la privacidad que consideran esencial. Esta transparencia gradual, esta invitación a ser testigos de su evolución como pareja, ha hecho que muchos de nosotros nos sintamos más conectados a su historia. Ya no es solo una fantasía nacida de una serie de televisión, sino una relación en desarrollo, humana y tangible, que podemos apreciar y admirar. Nos invitan a ser parte de su viaje, de una manera respetuosa y genuina. ¿Y la chispa, esa atracción inicial que deslumbró a tantos, dónde quedó? Creo firmemente que la chispa nunca desaparece del todo, sino que se transforma. Se convierte en algo mucho más profundo, más significativo, más duradero. La pasión inicial, esa energía eléctrica del principio, se mezcla y se entrelaza con la confianza mutua, el respeto inquebrantable, la complicidad silenciosa y el conocimiento profundo del otro. Hemos visto a Hande y Kerem pasar de ser dos actores talentosos que compartieron un proyecto de éxito a convertirse en una pareja que parece disfrutar genuinamente de la compañía del otro, que se complementa en sus virtudes y debilidades, y que se impulsa mutuamente a ser mejores personas y profesionales. Pensemos en la forma en que se comunican, no solo en público sino también en la forma en que se les percibe en sus interacciones privadas. Hay una calma subyacente, una seguridad palpable en su relación que sugiere que han construido una base sólida, cimentada en el entendimiento y el afecto. Han superado la fase inicial y embriagadora de estar enamorados, para adentrarse en la fase más profunda y gratificante de amar profundamente. Y esa madurez en su relación, esa capacidad de mantener la conexión y el cariño a lo largo del tiempo, es algo que muchos admiramos y aspiramos a encontrar en nuestras propias vidas. La vida de una celebridad está intrínsecamente plagada de desafíos únicos, y las relaciones dentro de esa esfera a menudo son efímeras, marcadas por la presión constante y la falta de privacidad. Sin embargo, lo que Hande y Kerem han logrado hasta ahora, mantener una relación pública y aparentemente sólida durante un tiempo considerable, es digno de mención y admiración. Han demostrado que es posible encontrar y cultivar el amor verdadero incluso en medio de la fama estruendosa y el escrutinio constante de las masas. Han sabido proteger su espacio íntimo mientras comparten lo suficiente para mantenernos conectados a su historia. Y creo que eso es lo que más resuena con nosotros como espectadores, como seguidores de su trayectoria. Nos gusta ver historias de amor que son reales, que tienen altibajos, que evolucionan y que demuestran autenticidad. Nos gusta ver a personas que se encuentran, que se enamoran perdidamente y, lo más importante, que eligen activamente seguir construyendo ese amor juntos, día tras día, superando obstáculos y celebrando triunfos. La chispa inicial puede haber sido lo que nos atrajo y nos cautivó, pero es la forma en que esa chispa se ha mantenido viva, se ha convertido en una llama constante y cálida que ilumina sus vidas, lo que nos hace creer en la autenticidad y profundidad de su amor. Hemos visto cómo se apoyan en sus carreras individuales, cómo celebran con genuina alegría los éxitos del otro y cómo parecen ser un refugio mutuo en el ajetreado y a menudo caótico mundo del entretenimiento.
Esa es, en esencia, la manifestación del amor verdadero, ¿no creen? No se trata solo de los momentos de euforia y pasión desbordante, sino de la compañía silenciosa pero reconfortante, del apoyo incondicional en los momentos difíciles y de la alegría compartida de construir un futuro juntos, ladrillo a ladrillo. Además, la forma en que ambos han abordado los rumores y las especulaciones a lo largo del tiempo también dice mucho de su madurez como pareja. No han sentido la necesidad de alimentarlos constantemente con declaraciones o contradicciones, pero tampoco han negado su relación cuando se ha hecho evidente y se ha convertido en una parte inseparable de su vida pública. Han encontrado un equilibrio saludable y respetable entre compartir aspectos de su vida y proteger esa parte más íntima que solo a ellos pertenece. Esa gestión de su imagen pública es algo que admiro enormemente, pues requiere sabiduría y una profunda comprensión de los límites. Y para aquellos que han seguido su historia desde el principio, desde los primeros días de Senkalkam, donde nacieron nuestros personajes favoritos, es increíble ver la progresión, la evolución. Hemos pasado de shipear a los personajes en la pantalla, anhelando su unión, a ser testigos de su relación en la vida real, una que ha florecido y se ha fortalecido ante nuestros ojos. Y la forma en que su amor ha crecido, se ha consolidado y se ha manifestado de manera tan genuina y hermosa, es realmente inspirador. En resumen, hemos analizado la química inicial que cautivó a millones en Senkalkam, la fascinante evolución de su relación desde la especulación inicial hasta la confirmación pública y la consolidación, y cómo esa chispa inicial se ha transformado magistralmente en un amor que parece crecer y madurar con el tiempo, demostrando una autenticidad que va más allá de la pantalla. Hemos visto cómo han navegado con destreza la fama global, el escrutinio mediático implacable y los desafíos inherentes a ser una pareja en el ojo público, y cómo su vínculo, en lugar de resentirse, parece haberse fortalecido a través de estos obstáculos, convirtiéndolos en un ejemplo de resiliencia y amor verdadero. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la relación de Hande y Kerem? ¿Creen que es amor de verdad, esa clase de amor que perdura? ¿Qué momentos de su relación les han parecido más significativos, más conmovedores, más inspiradores? Me encantaría leer sus comentarios, sus reflexiones y sus perspectivas aquí abajo. Su voz es fundamental en nuestro canal. Muchas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya resultado tan interesante como a mí desentrañar la historia de esta querida pareja. Si fue así, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans de las series turcas o simplemente admiran las historias de amor auténticas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para más contenido como este, análisis profundos y conversaciones apasionantes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto y que el amor los acompañe.